El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el segundo debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El cuerpo legal está previsto que sea sometido a la votación de los legisladores el próximo miércoles 18 de septiembre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, aquí están los protagonistas de la noticia. Está con nosotros la doctora Jimena Peña, ella es asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, que tiene a su cargo la tramitación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Asambleísta Peña, bienvenida a Notimundo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Freddy, María del Carmen, gracias por la invitación. Gracias por su tiempo, asambleísta. Ha concluido el debate y, según ha expresado el presidente de la Asamblea, la próxima semana, el día 18, estarían llamados, o mejor dicho, estaría formando parte del orden del día con el propósito de ya votar este proyecto de reformas. Así es, como usted bien menciona, el presidente Litardo ha dicho ya que el 18 de septiembre estaríamos convocados para la votación al Código Orgánico Integral Penal. El día de ayer la Asamblea ya evacuó en todas las intervenciones que estaban pendientes de los legisladores. Hubieron 83 intervenciones en el Pleno relativos a este proyecto de reforma, así es que ha sido debatido ampliamente varios temas, algunos más que otros, pero yo creo que el debate ha sido amplio. Algunos legisladores participaron 2 veces porque la modalidad de votación que se planteó al Pleno precisamente le daba la posibilidad a los legisladores de intervenir en las 2 partes en las que se planteó el debate, de tal manera que podamos hablar de los diferentes temas de una reforma bastante amplia, y creo que cumplimos con esa parte. Ahora sigue ya el procesamiento de las observaciones. ¿Cuáles son los temas que al momento resultan los más polémicos? Bueno, indudablemente está el artículo 150 de aborto no punible. Tenemos también el artículo que tiene que ver con la posibilidad de que se muestre el rostro de la persona que está siendo procesada por un delito flagrante, en delitos atroces que son pues reprochados por la sociedad. Tenemos también algunos temas que podría ser, por ejemplo, el hecho de algunos artículos sobre la policía, ¿no? Darles elementos del uso progresivo de la fuerza, el hecho de que los policías hayan planteado que no se puede implementar la prisión preventiva, por ejemplo, cuando ellos cometen una acción que es considerada un delito en el cumplimiento de sus funciones. Son temas que se están debatiendo todavía y que generan todavía cierto desacuerdo. Esos son los que saldrían del gran grupo de articulado que se sometería a votación en primera instancia. Así es, estamos todavía revisando, presentando maneras de modificar el texto, sobre todo en los artículos de la policía. Hubieron algunos elementos importantes. El presidente Litardo ayer planteó el tema del uso progresivo de la fuerza. Habrían algunos artículos que sí serían parte del COIP, otros que de pronto serían más apropiados en el COESCOP. O sea, a lo mejor algunos no se incorporan en el COIP, pero sí podríamos establecer una disposición reformatoria para el COESCOP, para que algunos artículos que se han presentado observaciones puedan ser incorporados en esa norma y lo que sea pertinente en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Existe consenso dentro de los bloques para las votaciones, o cada asambleísta lo va a hacer de forma independiente? Yo creo que hay el artículo 150 que ya varias bancadas se han pronunciado sobre la posibilidad de que se vote de manera independiente y que daría en libertad de conciencia para que cada legislador... No hay disposiciones ejerza dentro de los bloques, entonces. Así es, no hay disposiciones así, digamos, específicas. Son temas muy complejos, muy de conciencia, así es que lo que se está planteando es que cada legislador pueda tomar su posición de acuerdo a su creencia. De ahí yo creo que el procesamiento de otros va a depender mucho ya de lo que podamos acordar en temas de redacciones, y creo que habría ya disciplina partidaria para los demás temas. Permítame tocar el tema, uno de los temas polémicos, que es el aborto, la despenalización del aborto por violación. ¿Cuál es el punto de vista de su bancada? Internamente seguramente han debatido esto, no una sino varias ocasiones. Sí, en efecto, hay varias posiciones, nuestra bancada es diversa. Sin embargo,
de lo que yo he conversado, la posición mayoritaria en efecto sería dar paso. Sin embargo, se respetaría a aquellos compañeros que votan en contra, porque se daría libertad de conciencia para ejercer el voto. Ahí nosotros hemos debatido y claro, es un tema controversial, pero que indudablemente es una necesidad. Las estadísticas de información que se recibe le obligan al legislador a legislar en base a la información estadística, la realidad de las mujeres, de las niñas que son violadas. El artículo, yo creo que es importante aprovechar este espacio para dejarle claro a los ciudadanos que nos siguen, no es que se está despenalizando el aborto, como se quiere comunicar. En general, como se lo piensa. Así es, el aborto seguirá penalizado en el Ecuador como lo ha estado siempre. Lo que sí, dentro del artículo 150 de aborto no punible, que es una excepción que ya contempla nuestra norma con 2 causales específicas, lo que se está haciendo es ampliando esas excepciones, porque son precisamente eso, situaciones, excepciones que nadie quiere que pasen, que son dolorosos, pero que finalmente pasan y que como legisladores tenemos que dar una respuesta. Además, se ha establecido un tiempo, según tengo entendido, de 14 semanas. Así es, que es un tiempo que ha establecido el Ministerio de Salud, no es que es un dato antojadizo. Esto ha sido construido con las observaciones del Ministerio de Salud, con algunas observaciones de Fiscalía también, con la participación de las recomendaciones de varios organismos internacionales. De hecho, el Ecuador es firmante de varios convenios internacionales y el año que viene, en efecto, tendrá que explicar qué es lo que ha hecho precisamente para dar cumplimiento a estas recomendaciones internacionales, entre ellas precisamente la despenalización del aborto en casos de violación. Pero usted, que está dentro de la Asamblea y que conversa diariamente con colegas de su bancada y de otras, nos podrá decir si a su criterio, a ojo de buen cubero, esta disposición va a pasar o no. Yo estimo que tendremos digamos, en un escenario pesimista, 75 votos, optimista, 80 votos. Ha habido un gran procesamiento de información y también la posibilidad de informar a los legisladores. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos una sesión informativa donde vinieron representantes del Ministerio de Salud, de algún compañero de Fiscalía también, a explicar un poco cómo sería la implementación, porque claro, lo que se ha difundido o la desinformación está de alguna manera posicionando que esto sería algo así de fácil, que cualquier persona va a decir me violaron y se va a practicar un aborto, cuando en realidad en el mismo artículo se establece que la noticia del delito tiene que ser enviada a Fiscalía para que la Fiscalía comience la investigación del delito de la violación. Entonces está así establecido en el artículo que se estaría planteando y pues es decir, habría investigación y no es que las mujeres mienten, pero en el caso de que alguna mujer pretenda usar esto para interrumpir su embarazo sin que sea fruto de una violación, podría enfrentar en lo posterior de que se esclarezca que en efecto no fue una violación, cargos penales como perjurio y demás que finalmente serían un problema complejo. Y el propio aborto. Así es, así es. ¿Qué pasa, asambleísta, con la objeción de conciencia? ¿Se ha considerado esto por parte del médico que tuviera que realizar el aborto? No se plantea eso en el artículo. Realmente lo que se establece es el delito, ¿no? De ahí necesariamente no se establece obligatoriedad para acceder o no a la operación. ¿No hay obligatoriedad entonces? Así es, mire, yo creo que al tratarse de un tema tan delicado como una violación y demás, el Ministerio de Salud tendrá que articular, y de hecho sabemos que ya tienen listo un borrador de protocolo que se implementaría para las instituciones públicas de salud, que probablemente sean las que más acceso tengan, porque las personas que tienen recursos probablemente tienen para costearse un proceso en una clínica privada, incluso fuera del país, como estaba pasando ahora. Pero realmente las que no tienen una salida son aquellas mujeres violadas que no tienen recursos y que muchas de las veces se ven obligadas a tener una interrupción del embarazo en lugares clandestinos. Nosotros creemos que probablemente los centros que más procedimientos en este sentido pudieran tener es en efecto los hospitales públicos de Seguro Social, el sistema de salud, y ellos ya tienen un protocolo de implementación en torno al tema. Ahora, asambleísta Peña, ¿por qué no mostrar el rostro de presuntos delincuentes o delincuentes ya en caso flagrante? Es decir, cuando son sorprendidos en el momento mismo del cometimiento del delito. Mire, ese es un tema que se está planteando en el debate. Entiendo que es un tema
que se ha posicionado muy bien en la mente del ciudadano. El ciudadano dice sí, deberían aprobar eso, es importante que salga el rostro de la persona, del delincuente. Lo que hay que también poner en el debate, que es una realidad y que preocupa a varios legisladores, es el tema de la constitucionalidad. Un legislador puede ir más allá de su creencia o de lo que cree y de lo que quiera, al limitante que tiene, que en este caso es nuestra Constitución de la República. Y en la Constitución se establece que en todo procedimiento judicial se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Entonces, si es que la Asamblea llegara a aprobar este artículo como se ha planteado, pese a que se ha modificado, se está pensando que de pronto podríamos hacer una modificación al texto para que sea luego de la comparecencia de flagrancia, que debe realizarse 24 horas luego de la detención. Luego de esa audiencia, si en efecto el juez establece o determina, califica la flagrancia, en ese momento se pudiera develar el rostro de la persona para garantizar un poco más el proceso. Pero pese a ese cambio que se estaría planteando, todavía hay preocupaciones y preocupaciones que son absolutamente válidas. Es más, creemos que de aprobar la Asamblea probablemente tengamos un veto por constitucionalidad. Esa es la realidad, más allá de que nosotros estemos del lado de la ciudadanía y queramos en efecto legislar. Pero no procedería entonces, o habría que hacer los cambios necesarios para que se lo pueda, para que pueda manejarse de mejor forma. Podríamos plantear una enmienda constitucional, pero también las enmiendas no pueden realizarse si es que eso va en contra de derechos, si es regresivo en términos de derechos. En ese sentido, entonces, incluso es una propuesta de enmienda pudiera ser no calificada en efecto, porque para la Corte o para las instancias constitucionales podría en efecto ser una regresión de derechos. Claro, pero aquí volvemos al debate. En las Cortes internacionales. Pero aquí volvemos al debate. ¿Qué pesa más? ¿El derecho de los ecuatorianos que son víctimas de los delincuentes o el derecho de los presuntos delincuentes que no quieren que se les vea el rostro? Mire, si usted me pregunta a mí en lo personal, yo estaría de acuerdo en que se pueda develar el rostro de la persona. Sin embargo, insisto, más allá de lo que uno pueda creer y desear, está el marco constitucional. Nosotros como legisladores tenemos que respetar la Constitución. Claro, si pero la flagrancia no la tiene... Entonces, ¿cómo podemos nosotros luego...? Pero se puede adecuar de cierta forma, por eso le preguntaba con anterioridad. Estamos tratando de mejorar en este caso, mire, porque como está planteado es en delito de flagrancia inmediatamente. Entonces, lo que se plantea es que sea luego de la audiencia, cuando el juez califique la flagrancia y en efecto diga sí, en efecto esto es flagrancia, ahí en ese momento ya poder, digamos, legislar para que pueda develarse el rostro. Aún así, incluso con esa modificación hay preocupaciones. Insisto, si es que llegara a aprobar la Asamblea, es importante que sepamos que esto podría ser vetado y pues ahí ya escaparía, insisto, de la voluntad del legislador, porque hay un límite que es nuestra Constitución, que fue aprobada también de manera mayoritaria por el pueblo ecuatoriano y que es nuestra responsabilidad respetar. Hay otro tema que luce polémico, asambleísta Peña, y es un aparente cambio en la definición de lo que significa dolo dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué hay con aquello? Sí, entiendo que hay algunas propuestas de que se mantenga el texto original que definía el delito preterintencional. Algunos creen que eliminar o modificar esta definición en efecto podría tener un efecto regresivo, incluso dicen en algunos casos de femicidio. De hecho, hoy recibía precisamente por WhatsApp estas alertas que la ciudadanía usa para difundir la información de ciertas preocupaciones. En reuniones de procesamiento que tuvimos ya y convocamos a los equipos de los comisionados y algunos legisladores que se sumaron, en efecto parece que nos orientamos más bien a mantener el texto que está vigente. ¿Usted habla por su bloque legislativo, habla por la comisión? Fue una reunión de procesamiento que tuvimos con asesores y algunos asambleístas de la comisión. Convocamos a un taller el día lunes para procesar las observaciones del segundo debate y ahí precisamente saltó esta alerta. Por tal motivo, el consenso al que se llegó es que deberíamos más bien dejar el texto como se encuentra vigente,
para evitar estas preocupaciones en efecto y pues ciertos casos que entendemos que ya existen en relación sobre todo a femicidio, ¿no? Yo entiendo que la comisión hizo un esfuerzo importante de actualizar las definiciones en temas de doctrina y demás, pero algunas modificaciones, por más pertinentes que sean, pudieran ser complejas por lo que van a significar en los casos que ya se han ejecutado, como por ejemplo el delito de robo, que también es un tema que es complejo y que de hecho no hay consenso en la Asamblea para aprobarlo, pero debemos de reconocer el esfuerzo técnico que hizo la Comisión para implementar una dosimetría a un delito que en efecto puede tener varias características y que debería tener una dosimetría diferenciada. Pese a ello, pese a que comprendemos eso, también es verdad que si nosotros implementamos esa reforma, pudieran salir cerca de 3.000 personas detenidas en este momento por el principio de favorabilidad, personas sentenciadas por delito de robo que en este momento se encuentran cumpliendo la pena. Significaría eso entonces que 3.000 personas sentenciadas por robo salgan a la calle, y además del mensaje a la ciudadanía que en este momento demanda de la Asamblea solidez, mayor fortaleza de penas, y pues realmente es bien complejo procesar con la ciudadanía el tema de la dosimetría, que es una observación sumamente técnica, adecuada diría yo, pero que al final del día manda un mensaje diferente al que en este momento la ciudadanía requiere. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son algunos de los temas polémicos que se analizan y fueron debatidos en el interior, primero la Comisión de Justicia de la Asamblea, y que van a ser expuestos al Pleno del Legislativo el próximo día 18 de septiembre para reformar el Código Orgánico Integral Penal. Queremos agradecer a la doctora Jimena Peña, ella es asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, doctora Peña. Muchísimas gracias y una feliz noche a todos los que nos escucharon. También para usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Visita nuestro nuevo portal www.fmmundo.com.